Muy buenas tardes, gente, espero estés teniendo un excelente día de jueves. Estamos despidiendo la Copa Remix. Gracias Copa Remix, gracias a ti llegamos al rango leyenda. En esta ocasión vengo trayendo un Pokémon muy olvidado, gente. Desde la llegada de Guslorp, este Pokémon dejó de aparecer, bueno, más que desaparecer, estuvo ya siendo poco utilizado, que es ni más ni menos que Swilus, la pre-evolución de Hydreigon, gente, el cual en su momento era un Pokémon muy rentable, muy utilizable, muy efectivo, porque con aliento de dragón, golpe cuerpo y pulso oscuro, gente, hacía bastante daño a todo lo que se le ponía encima. Lo traemos de vuelta para despedir la Copa Remix con una estrategia ABB, donde estamos llevando un doble fantasma detrás de Swilus. ¿Cuál es la intención? Pues disfrutar la GBL y disfrutar la Copa Remix. En sí, el equipo es poderoso por el hecho de que dos Pokémones atrás tienen bola sombra, que bola sombra, a menos que no sea normal, te va a doler al Puchamón. Así que aquí, ¿cómo vamos a estar manejando esta vaina? Sencillo. Entramos con Swilus los alientos de dragón le va a pegar nuevamente, como les digo, a todo. A excepción de un lucha, que los luchas muy posiblemente sea Poliwrath o sea Nihilave. No son recomendables los demás porque está muy saturado de muchos counters para tipo lucha, a excepción de estos dos que tienen cómo defenderse ante esos Pokémon. A su vez, este Jellicent, que va a ser nuestro cambio seguro, gente, ya que Jellicent carga rápido, tiene surf y aparte tiene el bola sombra, que nuevamente, como les digo, le pega absolutamente a todo. Y este Anihilave, el cual, gente, con corte umbrío puede aumentarse el ataque 2 veces. Es probabilidades, pero muchas de las veces es el gancho con el cual te llevas partidas completas. Así que el equipo está algo complicadón, porque Swilus tiende a pedir mucho polvo estelar para poder llegar a 1500. Pero, gente, vale la pena todavía por el hecho de que lleva un golpe cuerpo, que es un golpe que le pega a casi todo, a excepción de un fantasma. Y nunca sabes cuándo te puede ayudar eso. Pero bueno, menos bla, más tap. Ya gastamos casi 3 minutos de el video para explicarte lo que viene siendo la estrategia, pero es importante para que tú sepas cómo funcionan estas vainas y sepas cómo vas a manejar la estrategia si llegas a utilizar este equipo. Y quiero aprovechar el tiempo para invitarte a que dejes un buen like y te suscribas al canal, gente. Eso a mí me ayuda un montón. Ya estamos cerca de los 1500 suscriptores y te agradezco de todo corazón el apoyo que estás brindando al canal. Así que pasamos al combate, donde entramos con lo que viene siendo nuestro querido y amado Jellicent, el cual, gente, va a estar recibiendo ni más ni menos que un latigazo de parte de Ferrothorn. Aquí llegamos a Sur, ya era el mayor daño que podíamos hacer con nuestro Pokémon. Lo aventamos, vamos a ver qué hace el rival. Él lo escuda, a mí me sirve porque ya no tiene cómo cuidar a su Pokémon ante nuestro querido y amado Swilus, el cual, gente, con Drago Alientos vamos a estar generando presión y generando poco a poco la energía para llegar a un pulso oscuro, con el cual, gente, va a ser más que suficiente para llevarnos la victoria en este combate. Ustedes lo están viendo, gente, es muy rentable y es muy efectivo el equipo y Swilus, y eso que no lo llevo de buenos servicios, gente. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Salaces, que tristemente aún no lo tenemos. A mí no me incomoda porque pues no es como que el Calcinación le vaya a meter presión a mi querido Swilus. Aquí es más factible que Colmillo Veneno le haga más daño a mis Swilus que el mismo Puchamón. Aquí vemos que entra lo que viene siendo Mantine. Aquí tristemente aventamos malamente un golpe cuerpo. Nos debimos haber ido rápido por nuestro querido y amado Jellicent para quedarnos con la energía de Swilus. Pero bueno, lo hecho está. Vamos a tratar de compensar el combate, donde Jellicent va a estar recibiendo, va a ser nuestro saco de boxeo, va a ser lo que viene siendo nuestro sacrificio con los cargados de golpe aéreo o asa aéreo,
que al ser tan tanque pues no le incomoda absolutamente nada. Aquí aventamos bolita sombra para ver si el rival lo deja pasar. Lo dejó pasar Ferroton. Él ya va a estar recibiendo 2 cargados. El primero fue un bola sombra, el segundo un sur. Que ustedes créanmelo, eso de daño ya está haciendo mella en el Pokémon. Aquí vamos a estar viendo que el rival va a estar entrando con Salace. Nosotros entramos nuevamente con lo que viene siendo nuestro Soilus, el cual nos lo comemos a básicos. Esos alientos de dragón hicieron bastante daño y nos llevamos la victoria. Aquí pasamos al siguiente match donde entramos y vemos un excelente lead de Mew y hace el cambio Poliwrath. Nosotros entramos inmediatamente con Jellicent. Vamos a estar metiéndole presión con el bolita sombra, el cual vamos a ver si lo llegamos a asombrar. Nos bajan el ataque, maldita sea. Vamos a estar aventando bolita sombra por acá para ver si el rival ya suelta por primera vez lo que viene siendo el escudo. No lo suelta, nos está costando se nos está complicando el combate, gente. Se nos está complicando el combate. Aquí vamos a estar aventando otro cargado más. Va a ser un sur. Vamos a ver si sacamos escudo. Si ya lo derribamos, vamos a ver qué llega a suceder. No lo derribamos y estamos algo tocadones. Va a aprovechar Mew esto para farmearnos. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Aventar un bola sombra, el mayor daño posible. Lo conseguimos. Es ni más ni menos que volteo cambio. Rapsito que no pone atención a los combates y nos comemos tremendo bait. Nos están aventando, maldito sea. Nos están aventando a Ninetales, a Alola, el cual nos counterea a los 2 Pokémon. Aquí nos comimos el baiteo de un meteoro bola. Llevar nieve polvo significa que debía de llevar brillo mágico. Yo conté básicos, dije, no me suena como para un brillo mágico. Y nos avienta un psicocarga. Que tristemente, gente, nos cambió completamente el panorama del combate. Si lo hubiésemos escudado, otra cosa estaríamos platicando. Pero pues bueno, gente, ni modo, así nos llegan a sorprender, así nos llegan a aplicar estas jugadas. Aquí vamos a estar aventando un golpe cuerpo con el cual vamos a estar despachando a Ninetales. Y a la entrada de lo que viene siendo Mew, tenía energía, tenía cargado. Es un completo GG por parte de nosotros. Pasamos al último combate donde nos vamos a topar a ni más ni menos que Sableye, el cual le tenemos mucho cariño y mucho respeto porque es un excelente generalista, es un excelente lead, es un excelente cambio seguro y es un excelente cerrador. Contra Swilus, el cual nosotros no nos incomoda en nada lo que viene siendo Sableye. Aquí aventamos golpe cuerpo para ver si sacamos un escudito. No sacamos el escudo. Él sí nos va a aventar otro cargado. Lo tenemos que dejar pasar. No podemos gastar los 2 escudos todavía. Juego sucio, no pasa nada. Lo aguantamos medianamente bien. Estamos algo tocadones, es verdad, pero pues hay que jugárnosla. Aventamos full sombrío, lo que viene siendo ese Empoleon, perdón usted, Empoleon, el cual, gente, era un problema. El rival se dio cuenta y posiblemente tenía un doblemente débil Annihilate y nos llevamos la victoria. Este fue el equipo, gente. Despedimos la Copa Remix y yo soy Raxo. Te deseo un excelente jueves. Sin más, nos vemos hasta la próxima.